Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Lázaro Cárdenas. Su maestra Arely Chantes Guerra presente les va a compartir el tema las magnitudes. Esperemos que comprendan muy bien ese tema, porque se va a realizar muy dinámico para que ustedes comprendan todo esto. Iniciaremos con el tema, pero para ello vamos a empezar con cada uno de los conceptos que intervienen en este tema. Iniciamos con magnitud. ¿Qué es magnitud? Pues magnitud es todo aquello que se puede medir. Todo, hasta tu grosor de tu cabello lo puedes medir. Pero las magnitudes se dividen en dos, en magnitudes escalares. ¿Y las magnitudes escalares? ¿Qué son las magnitudes escalares? Tú en tu casa has utilizado estas magnitudes, pero a veces no te has dado cuenta. Pero esas magnitudes se representan únicamente con un número y una unidad. Y un ejemplo claro de estas magnitudes son la longitud. La longitud tú lo utilizas al medir algo. Y para representar la longitud necesitas de un número y la unidad de medida. Y la longitud, su unidad de medida, son los metros. También tenemos el tiempo. Para realizar algunas actividades siempre estás con el tiempo. Entonces también es una magnitud escalar. Y su símbolo es la T y su unidad es el segundo. Y siempre lo vas a utilizar dando a conocer un número y su unidad. También tenemos otra magnitud escalar como es la masa. La masa tiene su símbolo con la letra M minúscula y su unidad de medida es el gramo. En tu casa siempre utilizan esta magnitud escalar para realizar diferentes porciones de alimentos. También tenemos la temperatura, que también es una magnitud escalar. Su unidad de medida es el grado centígrado y su símbolo es con la letra T mayúscula. Y también en casa y en cualquier lugar, y principalmente en hospitales o consultorios, se utiliza este tipo de instrumento, que es el termómetro. Otra de las magnitudes son las vectoriales. Y las magnitudes vectoriales también vivimos constantemente con este tipo de magnitudes. Son aquellas que necesitan no solo de un número, sino también de una dirección y un sentido. Estas nosotros las realizamos cuando salimos corriendo, cuando caminamos, cuando vamos a ver a la vecina. ¿Por qué? Porque necesitas tener una dirección, un sentido. Otro ejemplo es la fuerza. Para ejercer una fuerza necesitas también una dirección. Hacia dónde vas a mover tu mueble, hacia dónde vas a empujar tus juguetes o lo que tú quieras mover. Otro es la velocidad. La velocidad constantemente también nosotros lo utilizamos para desplazarnos en diferentes lugares. Se nos hace tarde y tenemos que aumentar esa velocidad. Y pues debe llevar una dirección y un sentido, aparte de su número y aparte de su unidad. Pero para ello, para las magnitudes vectoriales necesitamos representarlas. ¿Y cómo se representan? Mediante vectores. ¿Y qué son los vectores? Los vectores son segmentos de recta o bien son flechas, como los podemos observar en esta pequeña imagen. Pero los vectores tienen diferentes elementos. Uno de los elementos es el punto de inicio o el origen. El punto de inicio o de partida, de dónde se mueve ese objeto o esa persona. También tiene su módulo. El módulo, o también se conoce como magnitud. Este quiere decir que es el valor, el tamaño de ese segmento de recta. La dirección, hacia dónde va,
hacia dónde se dirige. Y nosotros lo vamos a encontrar de acuerdo al ángulo de los segmentos de red. Y también tenemos el sentido. El sentido nosotros lo vamos a encontrar de acuerdo hacia dónde está apuntando la flecha de ese vector. Es muy fácil de comprender si cada uno de nosotros lo practicamos. Ahora vamos a platicar cómo representar un vector mediante un plano cartesiano. Para eso tenemos el siguiente ejemplo. Una velocidad de 600 kilómetros sobre hora de un avión que se dirige al noreste de un punto de partida. Eso es lo que queremos representar en un plano cartesiano. ¿Hacia dónde se dirige ese vector? Para eso necesitas realizar primero una escala. ¿Cuál sería la escala para representar 600 kilómetros? Pues pensaremos. Tú siempre debes de recordar que para representarlo y utilizar una escala necesitas tener un número que sea menor que 10 pero mayor que 1, no menos que 1. Y tienes que dividir el valor entre esos números. Por ejemplo, voy a dividir 600 entre 100 y mi resultado va a ser 6. Entonces la escala sería 1 centímetro igual a 100 kilómetros sobre hora. Entonces vas a multiplicar 6 por 100 igual a 600. Y de esa manera ya tienes tu escala para poder representar el vector. Ahora bien, trazas tu plano cartesiano, tomando en cuenta el eje de las Y y el eje de las X. Y con eso podemos representar. Pero para ello también necesitas un metro o una regla y tu transportador. El transportador nos va a servir para medir el ángulo. Y en este caso nos dice que este avión se dirige al noreste. Entonces el noreste se encuentra a 45 grados del eje de las X. Colocamos en el centro donde va a ser el punto de origen, punto inicial de este vector, y colocamos nuestro punto para hacer nuestra línea del vector a 45 grados. Entonces, en sus casas háganlo correctamente porque no debe fallar, porque si no, tu vector no va a estar bien trazado. Entonces, así de esta manera vamos a representar, y ya teniendo nuestro valor de escala son 6 centímetros en tu libreta, y en el caso mío serían 60 centímetros. Trazamos y colocamos nuestra flecha, que es la que nos va a indicar el sentido, hacia dónde se dirige. Y de esta forma estamos representando nuestro vector. La dirección de este vector es a 45 grados. Y el sentido es hacia el noreste. Y el modo o la magnitud de este vector son de 600 kilómetros sobre hora. Y aquí está su punto de partida o punto de inicio. Y es así como nosotros podemos representar un vector. Fácil y rápido. Te invito a que nos sigas en nuestro canal de YouTube.